Título de la lección: Digno es el Cordero. Nuestro texto inicial se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, verso 5. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La semana pasada vimos los mensajes de Cristo para su pueblo en esta tierra. Ahora la visión de Juan cambia de la tierra hacia el cielo y se enfoca en las cosas que sucederán después de estas, el futuro que nos espera. La visión de los capítulos 4 y 5 tiene lugar en la sala del trono celestial. Esta es precisamente lo que nos narran estos capítulos y representan simbólicamente el control de Dios sobre la historia y su plan de salvación. Sin embargo, antes de que se revele el futuro, se nos muestra la importancia del ministerio sumo sacerdotal de Cristo allá en el cielo y su soberanía en los asuntos terrenales y en la redención de la raza humana. De este modo, estos capítulos 4 y 5 brindan una perspectiva celestial sobre el significado de los acontecimientos futuros registrados en el resto del libro de Apocalipsis. Además, se puede observar que, si bien los mensajes a las 7 iglesias fueron escritos en un lenguaje bastante directo, a partir de ahora el libro emplea un lenguaje aún más simbólico que no siempre es fácil de interpretar. Este lenguaje procede de la historia del pueblo de Dios, según se registra en el Antiguo Testamento. Una interpretación correcta de Apocalipsis requiere una comprensión adecuada de su lenguaje simbólico a la luz del Antiguo Testamento. A partir de Apocalipsis capítulo 4 verso 1, Jesús invita a Juan a ascender al cielo para mostrarle una visión panorámica de la historia desde sus días hasta el regreso de Cristo. Apocalipsis capítulo 4 versos 1 al 8, Ezequiel capítulo 1 versos 26 al 28 y Apocalipsis capítulo 5 versos 11 al 14 describen la sala del trono celestial. El apóstol vio a través de una puerta abierta el templo celestial y el trono de Dios. El trono simboliza el gobierno de Dios y la autoridad que gobierna sobre la creación, mientras que el arco iris alrededor del trono señala la fidelidad de Dios hacia sus promesas. Génesis capítulo 9, verso 13 al 16 e Isaías capítulo 54, versos 9 y 10. Sin embargo, Satanás, que usurpó el dominio de esta tierra y es el adversario de Dios, le ha disputado la autoridad divina. El tema central del gran conflicto entre Dios y Satanás es sobre quién tiene derecho a gobernar. El propósito del concilio celestial que Juan vio reunido en la sala del trono celestial era ratificar el legítimo gobierno de Dios sobre todo el universo. Si leemos Apocalipsis capítulo 4 versos 8 al 11 y capítulo 5 versos 9 al 14, ¿qué podemos extraer sobre la verdadera adoración de estos pasajes? En el capítulo 4, ¿por qué el Señor Dios es digno de ser adorado? Y en Apocalipsis capítulo 5 verso 9 al 14, ¿por qué el Cordero es digno? Apocalipsis 4 da una descripción general de la sala del trono en el templo celestial y de la adoración que tiene lugar allí constantemente, mientras la adoración en el capítulo 4 enaltece el poder creador de Dios. El capítulo 5 celebra la redención provista por el Cordero inmolado. Estos capítulos demuestran que la verdadera adoración expone y celebra los poderosos actos divinos de creación y redención. Dios, quien creó el mundo en 6 días, tiene el poder y la capacidad de restaurar el mundo a su condición original y de convertirlo en el hogar eterno de su pueblo. Esto es exactamente lo que ha prometido hacer a su debido tiempo. Piensa en lo que enseña el Evangelio.
Dios nos creó no solo a nosotros y a nuestro mundo, sino a todo el universo. Además, es el Cordero que fue sacrificado, que fue inmolado por nosotros. Qué asombrosa esperanza presenta esta enseñanza en medio de este mundo que vivimos hoy, lleno de dolor y confusión. La descripción de los ancianos en Apocalipsis 4, verso 4, muestra que no son seres angelicales. El título ancianos en la Biblia siempre se usa para los seres humanos, en contraste con los ángeles que invariablemente están en la presencia de Dios. Estos ancianos se sientan en tronos. Las túnicas blancas que usan son la vestimenta del pueblo fiel de Dios. En Apocalipsis capítulo 3 versos 4 y 5, las coronas de victoria sobre sus cabezas de Apocalipsis 4:4 están reservadas exclusivamente para los santos que sean victoriosos, que triunfen con la ayuda de Dios y le obedezcan. Todos estos detalles sugieren que los 24 ancianos son los santos glorificados. El número 24 es simbólico. Consiste en dos conjuntos de 12. El número 12 en la Biblia es un símbolo del pueblo de Dios. Los 24 ancianos podrían representar al pueblo de Dios en su totalidad, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. El número 24 también refleja a los jefes de las 24 divisiones de sacerdotes que se turnaban para desempeñarse en los servicios terrenales del templo. Primera de Crónicas capítulo 24 versos 1 al 19. El hecho de que nunca antes se haya mencionado a los 24 ancianos en la Biblia implica que son un grupo nuevo en la sala del trono celestial. Quizás sean los que resucitaron de entre los muertos cuando Jesús murió. Mateo capítulo 27 versos 51 al 53. Si es así, los 24 ancianos que ascendieron al cielo con Jesús se convirtieron en representantes de la humanidad para dar testimonio de la justicia en los actos de Dios al llevar a cabo el plan de salvación. En Apocalipsis capítulo 5 verso 9, los 24 ancianos junto con los 4 seres vivientes del versículo 8 se postran en adoración ante el Cordero que fue inmolado y sin embargo vive. Juntos entonan un nuevo cántico, exaltando al Cordero como el que es digno, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de todo tiempo, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5 versos 9 y 10. En Apocalipsis capítulo 4 versos 6 al 8 también se menciona a los 4 seres vivientes. Compara esta descripción con los 4 seres vivientes de Ezequiel capítulo 1 versos 5 al 14 y capítulo 10 versos 20 al 22 y los serafines de Isaías capítulo 6 versos 2 y 3. Los 4 seres vivientes simbolizan a los seres exaltados que sirven a Dios como agentes y guardianas de su trono. Salmo 99 verso 1. Las alas simbólicamente indican su rapidez al llevar a cabo las órdenes de Dios y los ojos denotan su inteligencia. Su presencia junto con los 24 ancianos y los millones y millones de ángeles alrededor del trono de Apocalipsis 5:11 muestran que el cielo y la tierra están representados en la sala del trono celestial. En Apocalipsis capítulo 5 versos 1 al 4, a la luz de Isaías capítulo 29 versos 11 y 12, ¿cuál es el significado del libro sellado y por qué lloraba Juan? El texto griego indica que el rollo estaba en el trono a la derecha del Padre, a la espera del que fuera digno de tomarlo para que desatara sus sellos. Apocalipsis capítulo 5 verso 2. En palabras de Elena de White,
El rollo sellado contiene la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la Iglesia. Este contenía las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todas las amonestaciones simbólicas del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. En lenguaje simbólico, el rollo contenía la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el tiempo del fin. El contenido del libro sellado será revelado en la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 10:7. En Apocalipsis capítulo 5, versos 5 al 7, vemos que Cristo es el único en todo el universo que es digno de tomar el libro sellado y abrirlo. La crisis en la sala del trono está relacionada con la rebelión de Satanás. Este planeta ha estado bajo el dominio del usurpador de Satanás. El llanto de Juan expresaba las lágrimas del pueblo de Dios desde Adán por la salvación de la esclavitud del pecado. El libro sellado contenía el plan de Dios para la resolución del problema del pecado. Sin duda, con su poder inconmensurable, Dios mismo concretará ese plan. Sin embargo, la redención de la raza humana caída requería de alguien especial, y ese alguien era nuestro Señor Jesús, quien venció y por lo tanto era digno de abrir el libro, de asumir el señorío sobre esta tierra y de convertirse en nuestro mediador en el santuario celestial. Debemos aprender a poner a Jesús siempre en primer lugar en nuestra experiencia cristiana. En Apocalipsis capítulo 5, versos 8 al 14, Efesios capítulo 1, versos 20 al 23 y Hebreos capítulo 10, verso 12, encontramos gran esperanza y consuelo en un mundo caído como en el que vivimos. Cuando Cristo, el Cordero, se acerca al trono, toma el libro, porque le pertenecen toda autoridad y soberanía. Mateo 28, verso 18 y Efesios capítulo 1, versos 20 al 22. En ese momento, todo el universo reconoce el gobierno legítimo de Cristo sobre la tierra. Lo que se perdió con Adán, Cristo lo había recuperado. Así se muestra que el destino de toda la humanidad está ahora en manos de Cristo. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran ante Él y lo adoran, como lo hicieron en Apocalipsis capítulo 5, versos 9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, fuiste sacrificado. Mediante este acto de adoración, los ángeles exaltados y los representantes de la humanidad redimida confirman el sacrificio de Cristo en favor de toda la humanidad. Con su sangre ha pagado el rescate de los seres humanos caídos y les ofrece toda la esperanza de redención y un futuro glorioso con Él. ¡Qué maravilla! A los 4 seres vivientes y a los ancianos se les une una incalculable multitud angélica que rodea el trono, y todos ofrecen alabanzas al Cordero que ha sido inmolado y que ahora vive para hacer intercesión por la raza caída. Hebreos 7, verso 25. Al unísono, los ocupantes de la sala del trono exclaman alzando la voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. Toda la creación del cielo y de la tierra se une para rendir verdadera adoración al Padre y a Cristo, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. En respuesta a esta alabanza, los 4 seres vivientes exclaman: Amén. Y los 24 ancianos se postran, concluyendo así esta adoración resonante en la sala del trono celestial.
El futuro que presenta la palabra de Dios debe regocijarnos, incluso ahora mismo, porque tenemos un futuro maravilloso que nos espera. Es muy grande el error de los científicos y de todos los filósofos incrédulos esperando la extinción de toda forma de vida con sus falsas teorías. En el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, confirma uno de los acontecimientos más decisivos de la historia del plan de salvación, la investidura de Cristo en su ministerio posterior al Calvario, ahora como sumo sacerdote y rey en el santuario celestial, a la diestra del Padre. En Apocalipsis capítulo 5 versos 6 y 7, Cristo puede llevar a cabo el plan de salvación hasta su cumplimiento final. Como nuestro mediador en el santuario celestial, Jesús obra ahora mismo para salvarnos. A través de él, los creyentes pueden tener libre acceso a Dios y recibir el perdón de sus pecados. Por tanto, aprovechemos esta oportunidad, porque no será para siempre. Un día esto va a terminar. En Hechos capítulo 2 versos 32 al 36 y Juan capítulo 7 verso 39 encontramos muy grande esperanza al saber que Jesús es nuestro sacerdote y rey. A la exaltación de Cristo en el santuario celestial le siguió el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos. Apocalipsis capítulo 5 verso 6 menciona que los 7 espíritus son enviados por toda la tierra. Los 7 espíritus denotan plenitud de la actividad del Espíritu Santo en este mundo en el que vivimos. El Espíritu fue enviado a esta tierra. Este es uno de los primeros actos de nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial donde se encuentra ahora. Esto significa que Jesús se había presentado ante el Padre y que Dios había aceptado su sacrificio en favor de la humanidad. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Cuando Cristo entró en los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles del cielo. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor, nuestro Señor Jesús, había iniciado su ministerio ahora celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a todos sus seguidores fieles como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido, el Mesías sobre su pueblo. Si leemos Hebreos capítulo 4 versos 16 y capítulo 8 verso 1, cuánta esperanza y ánimo hayas en la seguridad de que Jesús haya recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra como nuestro sacerdote y rey. Él es ahora el Todopoderoso. Creer en esta verdad, ¿en qué medida te ayuda en tus situaciones cotidianas de esta vida, pero que ahora tenemos en una esperanza gloriosa en el futuro? Se recomienda leer el capítulo A mi Padre y a vuestro Padre en el libro El deseado de todas las gentes, páginas de las 769 a las 775. Además, el capítulo El don del Espíritu en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 39 a la 46. El mensaje de Apocalipsis es muy importante para nosotros, viviendo al final de la historia de esta tierra. El Pentecostés marcó el comienzo de la predicación del Evangelio a todo el mundo. El mensaje central era acerca de Jesús, quien había sido exaltado como sacerdote y rey a la diestra del Padre. Esta verdad acerca de Jesús era la esencia de la creencia cristiana primitiva. Hebreos capítulo 8 verso 1, y la piedra angular de su predicación. Hechos capítulo 2 versos 32 y 33, capítulo 5 versos 30 y 31.
también era su motivación y nuestra motivación y la fuente de nuestra fe y el ánimo y el coraje que debe darnos ante la persecución y las situaciones difíciles de esta vida. Hechos capítulo 7 versos 55 y 56, Romanos capítulo 8 verso 34. Como resultado, muchos respondieron a su predicación y desde entonces el reino de Dios se ha estado manifestando a través del ministerio del Espíritu Santo, la divinidad. Nunca debemos olvidar que sólo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo, pueden alzar y transformar el corazón humano y llevar a la humanidad a responder al llamado de temer a nuestro Dios, de darle gloria y adorarlo. Apocalipsis 14:7. La única esperanza está en nuestro Salvador, quien es nuestro sacerdote y Rey en el santuario celestial. Él está ahora con su pueblo y siempre estará con él hasta el final de los tiempos. Mateo 28, verso 20. Él tiene el futuro ahora en sus manos y nos alegramos porque Él es el Todopoderoso. Por lo tanto, debemos tener presente que la esencia del Evangelio traerá pleno éxito al predicar el mensaje final a la humanidad perdida y afligida. Ninguna otra cosa que prediquemos es más importante que la cruz y lo que nos enseña acerca de Dios, y que además se nos invita a transmitirlo a otros que aún no la conocen. Tenemos algunas preguntas finales. ¿Algún día estaremos en el cielo alabando y adorando al Señor por su bondad, su poder y especialmente por su maravillosa gracia? ¿De qué manera podemos practicar la alabanza y la adoración, incluso ahora, quizás cuando sufrimos, pero especialmente para cuando llegue el maravilloso día, su gran día de salvación para todos nosotros? Es decir, ¿cómo podemos adorar y alabar a Dios ahora con corazones agradecidos por todo lo que Él ha hecho y hará? ¿Será que la siguiente vez que estés en tu iglesia pensarás en esto y cantarás con todo tu corazón a nuestro Dios, el único que lo merece, a Jesucristo? Número 2. Lee Apocalipsis capítulo 4 versos 11 y capítulo 5 verso 9. ¿En qué actividades ves al Padre y al Hijo aquí? ¿Y en qué sentido ambas actividades son esenciales no sólo para el plan de salvación, sino también para explicar por qué Dios es tan digno de nuestra adoración? El sábado y lo que éste enseña, ¿en qué medida es una expresión de estas dos maravillosas verdades sobre nuestro Dios? El cuarto mandamiento, el sábado, es el único que menciona al Dios digno, porque es creador, porque es redentor, porque nos ama y porque un día va a venir por nosotros para llevarnos al hogar eterno. Y de esa felicidad que viviremos podemos disfrutarlo en una maravillosa medida cada sábado que nos congreguemos para adorarle. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para ir a Jesús, tal como estamos, con nuestras tristezas, con nuestros pesares quizás, o con alegría, adoración y exaltación. No importa cómo vayamos, lo importante es ir hasta Él. Hoy todavía tienes sus brazos extendidos. Acércate a Él confiadamente y entrega tu vida a Él hoy. Mañana podría ser demasiado tarde. Que el Señor te bendiga. Podría hacerse, ahora no tiene importancia, si voy hacia allá o vengo hacia acá, no importa dónde vaya, allí tú estás.
que tú me buscabas, tu amor me siguió y al fin me alcanzó. Me rindo ante ti, santo conquistador, que ves en mí, santo amor, aún en mi situación. Muy alto precio das por mí, como si nada. ¿Qué hice para merecer el pago de tu amor? Ahora lo sé, me sigues porque siempre tu hijo fui yo. Nada pudo detenerte, prefieres morir que perderme. Llegaste hasta mí, cruzando el dolor, todo por estar juntos tú y yo. Reconozco me haces falta, llena el vacío de mi alma. Nunca más me iré, contigo estaré, siempre a tu lado al fin viviré. Que ves en mí, santo amor, aún en mi situación. Muy alto precio das por mí, como si nada. ¿Qué hice para merecer el pago de tu amor? Ahora lo sé, me sigues porque siempre tu hijo fui yo.